Aleluya. Dios te bendiga, amado amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana, pueblo de Dios, seguidores en las redes sociales. Me han hecho la pregunta si ya me vacuné. Quiero hablarte acerca de eso, pero acerquémonos a la palabra de Dios. Ven, te invito. Para estudiar la Biblia, Dios en su misericordia nos ha permitido obtener este programa. Se llama la eSword electrónica. Acá en este programa yo hasta ahorita es el más completo que he visto. Tiene todas las versiones de la Biblia. La mayoría. Son una infinidad. Pero este programa tiene las versiones en hebreo, arameo, griego, latín, francés, alemán, portugués y las distintas versiones en español. Aquí está la Reina Valera 1569, la Reina Valera 1865 y hay varias. Está la Septuaginta, que es una versión muy preciosa, a mí me gusta bastante. Está la Biblia del Oso, está la versión latinoamericana, está la Biblia Kadosh. Hay varias Biblias, pero quiero hablarles acerca de la pregunta que me hicieron, y pues como está relacionado con todo lo que estamos viviendo en la actualidad, les invito a leer el libro de Revelaciones, que es el último libro de la Biblia, o que comúnmente se conoce como Apocalipsis, en su capítulo 13 y su versículo 18, que es donde habla específicamente acerca de la marca de la bestia. Este tema es muy ¿cómo lo podríamos de notar o llamar? Es un tema escabroso, para algunos. A muchos no les gusta hablar de esto. Sabemos de que hay distintas interpretaciones por diferentes expositores de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, filósofos, historiadores, analíticos, escépticos, gnósticos. Hay infinidad de interpretaciones de este tema. Pero la verdad es que yo ahorita invoco la gracia y la misericordia de Dios, el Padre, del único Dios verdadero, quien envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que Él nos envíe su Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador. Este es el año de la consolación. Así me declaró a mí el Señor, este es el año de la consolación. Y pues recibimos y creemos en eso. El Consolador nos revela, o sea, el Espíritu Santo es el Consolador. Él nos revela el contenido de la palabra de Dios. Y pues yo quiero que nos enfoquemos en lo que dice el versículo 13-16. ¿Ah? Acá está Apocalipsis 13-16. Le voy a marcar aquí 13-16. Me salí. Aquí va a salir otra vez el programa. Démosle un instante, un segundito. Pulsé una tecla que no debía pulsar. Ahora ya lo marcó. Y aquí dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, mire, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Aquí está tapando la flechita. En la mano derecha o en la frente. Aquí nos quedamos. Aquí termina el versículo 16. Si ustedes observan acá, esta versión de la Biblia es una versión interlineal. ¿Qué quiere decir? Que escriben la palabra en español y junto a él aparece un número
que identifica la palabra en griego o en hebreo. Si tiene la G adelante, por ejemplo, aquí está un número que es el G2532. Quiere decir que esa es la palabra griega 2532. Y así sucesivamente va apareciendo. Si hubiese una H antes de los números, quiere decir que es una palabra hebrea y su número de identificación. Recordemos que en la actualidad existe algo que se llama los códigos secretos de la Biblia. La Biblia acá, si usted lee todo, yo le invito a que lea todo el capítulo 13, también le invito a que lea el libro del profeta Daniel. Bueno, le invito a que lea toda la Biblia en sí para poderla conocer, que la estudie, no solo la lea, sino que investiguela, estúdiela, ore, pídale a Dios, pero sobre todo, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer al leer la Biblia? Apartarnos del pecado, porque este es un libro santo. Entonces, para acercarme yo al libro santo, entonces yo debo de acercarme a Dios también. Y la manera en la que yo me puedo acercar a Dios es apartándome del pecado. Porque lo que me separa a mí de Dios es el pecado. O sea, hay un puente entre Dios y los hombres. Y ese puente es Cristo Jesús. Él es el que nos une con Dios. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero ese puente es para que nosotros no caigamos en un abismo. Ese abismo es el pecado, la condenación, es el infierno. Entonces, el enemigo de nuestras almas quiere llevarnos a nosotros al infierno. El enemigo de Dios quiere que usted y yo caigamos en el precipicio. Él nos quiere desbarrancar, nos quiere despeñar, nos quiere desbocar hacia el Seol, hacia lo profundo del abismo. Pero Cristo Jesús vino a poner un puente para restablecer, restaurar la comunión de los hijos con su Padre. Usted y yo, cuando le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, retomamos nuestra herencia como hijos. La Biblia dice, porque a quién de sus ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú. Fíjense que este es un gran privilegio realmente. Sí, me estoy saliendo del tema, pero es un gran privilegio y vale la pena mencionar esto. Fíjense que los arcángeles son poderosos. Los ángeles son poderosos. Dice que Daniel estaba orando y dice que tuvo que mandar Dios a su ángel a pelear contra el príncipe de Persia, una potestad, porque no permitía que la oración de Daniel pasara al cielo. O sea, la Biblia dice que hubo un ser espiritual que peleó por el cuerpo de Moisés. Entonces, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, las entidades del cielo que están al servicio de la luz y las entidades espirituales que están al servicio de las tinieblas tienen poder, un poder sobrehumano, sobrenatural, que no es de esta tierra, Satanás, dice la Biblia dice que el gobernante de este mundo, se llama Satanás, pero que Jesús cuando le vino a quitar el imperio, le quitó las llaves del imperio de la muerte y lo vino a anular del gobierno de este mundo. Él vino a destronar a Satanás. Él vino a destronar. Por eso es que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque vino a quitarle el reinado de esta tierra al que tenía dominada esta tierra, que era la serpiente antigua, era Lucifer, que el Señor lo reprenda. Entonces, Él vino a quitarle esa potestad. Pero óigalo bien, por favor, grabémonos bien esto. Los ángeles, con todo respeto a esas entidades, los ángeles no pueden llegar a ser hijos de Dios. Al menos no está escrito en la Biblia. Si en un futuro Dios lo vaya a permitir, no lo sé, porque Dios es infinito. Pero al menos en la dimensión que estamos usted y yo ahorita, la Biblia dice que a los únicos que se les permite llegar a ser hijos de Dios es a usted y a mí. A nosotros que somos simples mortales. A usted y a mí que somos nacidos de mujer.
a usted y a mí, que cometemos pecados, que cometemos errores, que cometemos faltas. Yo no lo sé, pero aquí se encierra un gran misterio. Fíjense que la Biblia dice que Luzbel, porque Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Luzbel. Pero dice que Luzbel era el querubín protector, él era el que ministraba las alabanzas a Dios. Pero dice que un día se halló iniquidad en su corazón. Vino una potestad que entró en su corazón y le cambió su manera de pensar. Eso es muy interesante. Lo que entra a nosotros puede influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Cambió todo, porque Luzbel era el sello de la perfección, dice la Biblia. Pero cuando la iniquidad entró en su corazón, él cambió radicalmente. Y no cambió para bien, sino que cambió para mal, porque se convirtió en Lucifer. Una luz espantosa, dice la Biblia. Primero se llamaba luz bella, pero cuando la iniquidad entró en su corazón, él se transformó en una luz espantosa, una luz horrorosa. Entonces descendió y perdió y fue echado fuera. No hubo para él perdón en el cielo. Y dice la Biblia que con él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. No hubo perdón para los ángeles allá en el cielo. Y se volvieron ángeles caídos. Mire qué tremendo es esto. Se volvieron ángeles caídos. Y se vinieron a la tierra a estorbar a la creación que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Porque óigame bien, los animales, los perros, los gatos, las gallinas, las vacas, los camellos, los tigres, no son hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Con todo respeto, no he encontrado ninguna parte de la Biblia que diga que los ángeles, arcángeles, serafines o querubines diga que fueron creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en su capítulo 1 y capítulo, dice, y Dios creó al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza. Él los creó, varón y hembra, Él los hizo. Mire qué impresionante es eso. Usted y yo, hombres y mujeres, humanos, usted y yo, hechos del polvo de la tierra, nos parecemos al Dios omnipotente. Estamos hechos conforme a imagen y semejanza de Dios. Ok, los humanos, todos los seres de esta tierra, los habitantes de esta tierra, todo lo que vive en esta tierra es creación de Dios. Pero tenemos el derecho de evolucionar, de pasar a otro nivel, de llegar a ser hijos de Dios. Y podemos llegar a ser hijos de Dios únicamente mediante y a través de Jesucristo. Lea el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, y a todos los que creen en su nombre, a los que lo reconocen, a todos aquellos que lo reciben, se les da el derecho, se les da la autoridad de poder llegar a ser hijos de Dios. Es un derecho que se adquiere, no se trae de nacimiento. Hijos, ¿cómo? No puedo nacer otra vez y meterme en el vientre de mi madre, le dijo Nicodemo. No, le dijo Jesús, no es necesario que hagas eso. Los hijos de Dios nacen de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Tienen que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Por eso es importante que tú creas en Jesucristo y que luego de haber creído vayas y te bautices en las aguas. Porque ese es el requisito. Yo puedo ser guatemalteco, pero para poder ejercer mi derecho como ciudadano guatemalteco, al cumplir la mayoría de edad, tengo que ir a un departamento del gobierno donde me otorguen un documento que me acredita legalmente como un ciudadano guatemalteco. Si yo carezco de ese documento, si yo no me aboco a esa dependencia del gobierno para acreditar mi mayoría de edad y mi ciudadanía de esta nación, no tengo derechos y no soy reconocido como ciudadano guatemalteco.
Así pasa en todas las naciones del mundo. Así pasa en todos los países. Usted se puede ir a vivir a Estados Unidos, pero no quiere decir que usted sea gringo. Usted se puede ir a vivir a México. Si usted es centroamericano, puede ir a vivirse a México. Puede irse al Canadá, puede irse a Rusia, puede irse a Francia, a Alemania. Pero el hecho de que usted viva en ese país no quiere decir que usted sea de ese país, sea de esa nación. Me recuerdo cuando hicimos una obra con unos misioneros que vinieron de allá, de Dakota del Sur, allá en Gringolandia. Vinieron a visitarnos acá y me tocó que andar de intérprete con ellos. Y hacíamos unas obras para evangelizar a los niños en las escuelas. Y hacían una obra que se llamaba El Gallinero. Y se preguntaba a alguien, ¿dónde estamos? En un aeropuerto. Si estamos en el aeropuerto, entonces somos aviones. No. El hecho que estemos en un aeropuerto no quiere decir que seamos aviones. ¿Dónde estamos? Estamos en un gallinero. Si estamos en un gallinero, entonces somos gallinas. No. Para llegar a ser hijo de Dios, tú tienes que entregarle tu corazón a Jesucristo y tienes que bautizarte. Y oye bien, el orden en la Biblia, el orden del producto sí altera el resultado. Tú no te puedes bautizar primero y luego reconocer a Dios. No, primero tienes que entender quién es Dios. Primero tienes que entender cuál es tu condición en este mundo. Si tú no reconoces que tú eres pecador, si tú no reconoces que tú necesitas el perdón y le entregas tu corazón a Jesucristo, tú no te puedes bautizar. Tú no te puedes bautizar. Tienes que bautizarte con conciencia. Tú ya tienes que tener entendimiento de lo que realmente significa Dios, de tu condición en esta vida, en este mundo y de tu necesidad del perdón. Si tú vienes y sientes el deseo de pedirle perdón a Dios por tus pecados, qué bien, porque el Espíritu Santo te está tocando y Dios te está llamando a ser su hijo. Entonces tienes que dar el primer paso, arrepentirte, pedir perdón y entregarle tu corazón a Jesucristo. Una vez tú le entregas tu corazón a Jesucristo, vienes tú luego y vas y te bautizas, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es un acto profético. 2 mandamientos dejó el Señor Jesús. Están los mandamientos del Padre, los que le entregaron a Moisés allá en el monte de Sinaí. Y están los mandamientos del Hijo de Dios. Sí, están los mandamientos del Hijo de Dios. Jesús dejó un mandato. Jesús dijo que había que bautizarse y lo puso con el ejemplo. Lo puso con el ejemplo. ¿Por qué cuando Jesús nació no lo fueron a bautizar? No, él creció a los 12 años, estuvo instruyendo en el templo, se metió, conoció, como que dice, miren pues ustedes tienen que conocer a Dios, ustedes tienen que entender que necesitan de Dios. Jesús era Dios mismo en persona, él era Dios hecho carne. Él no necesitaba de santificarse, él ya era santo, él ya venía santo porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero empezó a mostrar que debíamos de caminar en la voluntad de Dios. Y dijo, me voy a ir a bautizar con Juan el Bautista. Juan el Bautista cuando lo vio venir le dijo, ¿cómo vienes tú a bautizarte conmigo? Mejor bautízame tú. O sea, Juan reconoció que él era Dios, pero viene Jesús con humildad y le dice, no, Juanito, conviene que hagamos como dice la Escritura. Yo también me debo de bautizar con conciencia. Ya tengo 30 años. Ya sé que le debo de dar la gloria a Dios mi Padre, porque yo solo soy el Hijo y no me puedo quedar con la gloria. Mejor le voy a dar toda la gloria a Dios y voy a obedecer su palabra. Él dice que hay que creer primero y luego bautizarse. Entonces yo, como soy obediente, creo en el mandamiento del Padre y obedezco su palabra. Me bautizo. Y se bautiza en obediencia, ya con conciencia. Y dice que eso es lo que debemos de hacer nosotros. Es un mandamiento del Hijo. Es un mandamiento del Hijo. Porque Él puso el ejemplo. Las cosas que yo hice, ustedes también las harán.
y mayores de las que yo hice, ustedes podrán hacerlas en mi nombre. Mire, hay que hacer las cosas que Jesús hizo. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a la gloria a Dios, porque cuando cae la unción, cae. Cuando toca que enseñar la palabra, hay que enseñarla. Mire, aquí en las redes sociales, en todos los recursos, en la radio, en la televisión, el diablo enseña brujería, enseña prostitución, enseña narcotráfico. El diablo enseña lo malo. Pues los hijos de Dios, los siervos de Dios, también tenemos que enseñar la palabra. No solamente predicarla, no solamente gritarla, no solamente reprender a los demonios, orar por los demonios. También tenemos que enseñar la palabra. Y venga para acá. Mire pues. Ya me choquearon las lucitas. Aquí vamos a irnos a esta parte de la Sagrada Escritura donde dice que habla de la marca. Y aquí es donde yo quiero que usted preste mucha atención. Me voy a ir a esta parte de acá, mire. Acá aparece una ventanita. La palabra marca en el idioma griego, aquí aparece una ventana. Y se lee la palabra charagma, leyéndolo en español. Tal vez tenga una pronunciación diferente porque posiblemente esté en inglés la traslación, porque aquí si usted lee dice from the same as Greek 5482 y aparece dos puntos, una A, a scratch or etching that is stamped as a badge of servitude or sculptured figure, statue, graven mark, dice acá en esa ventana. Pero leámoslo en español. Vámonos para acá, mire. Ahí le voy a dar un clic. Me voy a ir acá a esta ventanilla, mire. Aquí está la ventanilla. Aquí esta ventanilla es de Biblias. Esta Biblia es de concordancias o de comentarios. Y esta Biblia es de diccionarios. Entonces, me voy a ir acá. Ok. Ya en la traducción al español, del griego al español, entonces aparece, mire, acérquese. La palabra griega es la 5480. Aquí está la forma en la que se escribe. Mire, acércale ahí la pantalla. Mire cómo se escribe en griego. Si alguno de ustedes sabe leer griego, mire. Ya dice ahí, jaragma. Jaragma. Así se lee en griego. Jaragma. De lo mismo que la palabra. O sea, esta palabra tiene otra raíz de origen, que es la palabra griega 5482. Pero oiga bien lo que dice la interpretación de la palabra jaragma, la que deriva de la palabra griega 5482. Esta es la 5480. Y dice, rasguño o picazón. O sea, si dice rasguño, el rasguño es provocado por algo que hace así, miren. Un rasguño es por algo que... Y picazón es porque un animal, un insecto, un bicho le ha picado a usted. Le ha insertado un seite, dicen aquí en mi pueblo. Un seite, dicen aquí en mi pueblo. Un chute. Le ha metido un chutazo. Le ha metido, miren, un seitazo. Las avispas tienen una cosa punzuda y lo pican a uno. Las abejas también. Las hormigas tienen unas antenitas así con la que lo pican a uno. Los alacranes tienen una cosa así con la que lo pican a un punzón. Y aquí dice, miren, rasguño o picazón. Y aquí aparece la IE, que es interpretación etimológica, que quiere decir sello, como etiqueta de servidumbre. O figura esculpida, estatua, escultura, marca. Mire la relación de estas palabras. Pero vayámonos al griego 5482. Nos vamos a ir a la raíz original de esta palabra. Aquí aparece, mire. Acérquele el zoom, por favor.
La cámara tal vez se puede acercar, mire, mire. Ahora aparece la palabra jarax, del griego jarazo. Jarazo, mire, dice afilar. Y mire, mire lo que aparece aquí, no me lo estoy inventando yo aquí, hasta hacer punta, afín, o sea, relacionado a la palabra griega 1125. Y cuando descubran esto, mire, yo me fui de espaldas, dice, mediante la idea de escarbar. O sea que es algo que escarba, mire, es algo que escarba, es algo que escarba. Dice que es una estaca, mire, una estaca. Dice, interpretación literaria por implicación, palizada o baluarte, terraplén militar para circunvalación en un asedio. ¡Logrón! Mire lo que están diciendo aquí. O sea, es que una circunvalación en un asedio, ¿sabe qué es en término militar? Yo no sé usted, pero yo estudié en la institución armada. Sí, estudié en una institución militar. Y ahí le enseñan a uno las estrategias y las tácticas de la guerra. Mi corazón es militar. Mi Padre Dios, ¿sabe cómo se llama mi Padre Dios? Mi Padre Dios se llama Jehová de los ejércitos. Shebaot es su nombre en hebreo. El Señor de los ejércitos. O sea, mi Dios también es un militar. Él tiene tácticas y estrategias de guerra. Él es el varón de guerra. Hashem es su nombre. Y cuando dice acá circunvalación para el asedio en término militar, es cuando un ejército rodea a su presa, le hace un cerco, manda a las tropas a acercar para atrapar a su presa. Por eso se llama asedio, perseguir. Entonces, mira lo que significa la palabra marca. O sea que es un asedio, o sea, es una persecución, es un arrinconamiento, es algo que te va a perseguir y que te va a arrinconar. Es curioso lo que está pasando en la actualidad. Quieren obligar a que la gente esté vacunada y que no tengan derecho a muchas cosas. En algunos países ya, gracias a Dios, se están levantando algunas de las restricciones. En otros lugares, pues parece que están metiendo presión con relación a eso. 1125 era la palabra griega, que es la raíz de origen de la palabra charagma y jarazo. Mire, aquí me fui de espaldas, porque la palabra griega que aparece acá es la palabra grafo. Grafo. Con denotación de la palabra grafeno. Mire, grafo. Con la denotación de la palabra grafeno. Dice, verbo primario, grabar. Específicamente escribir. Figurativamente describir. Escribir, inscribir, dar, carta, decir. Amado amigo, no sé qué tan cierto sea. Yo no soy ningún científico. Pero las noticias circulan. Las noticias circulan. Yo tengo la libertad de pensar, de opinar y tengo la opción de emitir mi criterio, basado y respaldado en la palabra de Dios como ministro del evangelio que soy.